Hola mis amados, muy pero muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy la enseñanza que Dios nos da para disfrutarla, para nuestra bendición y edificación se llama, por favor, lea el libro. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas que el Señor Jesús se encontraba en una sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías, el cual él, abriéndolo, comenzó a leerlo, y donde él leyó decía lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, óleo de gozo en lugar de luto, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y cuando llegó a esa parte, el Señor dice que, enrollando el libro, lo entregó al ministro y se sentó. Mis amados, la palabra del Señor nos enseña que la vida del ser humano, de nosotros, depende de las enseñanzas que recibimos, de la instrucción que recibimos, de los mentores que nosotros logremos tener en este transcurso de la vida. Imagínate usted la pregunta que Dios le hace al hombre allá en el huerto del Edén. Una pregunta, y de las preguntas más interesantes fue esa: ¿en dónde estás tú? El Señor llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió y le dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Imagínese usted la respuesta del Señor. En la respuesta del Señor radica y saca a flote la causa por lo cual las personas tienen temor, las personas tienen miedo y las personas andan escondiéndose en la presencia del Señor. Porque cuando el Señor le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé diciendo que no comieras de ese árbol? Y recuerde una cosa, mis amados, que el nombre de ese árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, de enseñanza, de instrucción. Entonces, mis amados, esta es una palabra muy linda y muy hermosa. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro del profeta Isaías, dice que como la lluvia que desciende de los cielos a la tierra y riega la tierra, y la hace germinar y la hace producir y da pan al que come y semilla al que siembra. Dice la palabra: así es mi palabra que desciende de mi boca, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces, mis amados, la bendición de nosotros como creyentes, la bendición de nosotros como personas es recibir la enseñanza, es tener mucho cuidado de qué fuente estamos alimentándonos en enseñanza, en instrucción, en mentoreo. Porque volviendo al caso de Génesis, ¿por qué el hombre estaba escondiéndose, tenía temor y estaba desnudo? Porque se habían alimentado de la fuente equivocada, se habían alimentado de una fuente con mentiras, con engaños. Entonces, mis amados, déjeme decirle en el nombre del Señor que así está el mundo. Hoy actualmente está el mundo así. Por eso basta mirar qué barreras, qué estructura, qué argumentos tiene la persona, qué fortalezas tiene la persona en su mente. Solamente cuando uno logra escucharla 5 segundos, ya uno sabe lo que sale de la boca de esa persona. Entonces, mis amados, por eso es que la Biblia dice en el libro de 2 Corintios, dice que las armas de nosotros no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir, derribar fortalezas. Esas fortalezas son creencias incorrectas,
que con el transcurso del paso y del caminar y del medio ambiente en que nos movemos, las personas vamos a recibiendo esas estructuras, esas enseñanzas, esa comunicación. Entonces eso a la larga, como se repite y se repite y se repite a través de los noticieros, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través del medio ambiente donde nos movemos, y con el tiempo se crea una, como dice la palabra, una estructura, una barrera, un argumento que en realidad, según la palabra, dice que está en contra de Dios. Qué triste es escuchar a una persona que en 10 minutos solamente habla de lo mal que está el país, de lo mal que están las personas en diferentes países o en diferentes medios. Y no se le escucha hablar una palabra de victoria, no se le escucha hablar una palabra de bendición. Gracias a Dios que ya estamos saliendo de la pandemia, porque en el tiempo de la pandemia no había tema, no había lenguaje, sino solamente el COVID, la tragedia, la muerte. Eso hace que las personas vivan en temor, vivan en miedo, vivan con zozobra, vivan con inseguridad. Entonces, por eso es que la palabra del Señor nos dice que la enseñanza de Dios es como la lluvia que desciende, que tiene un propósito muy grande, y es hacer, así como hace germinar la tierra y la hace producir, así es la enseñanza. La enseñanza, mis amados, dada como conviene. La enseñanza basada en la verdad es la que nos hace libres. Por eso el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mis amados, por eso yo les recomiendo lo que el Señor me recomienda a mí: leamos el libro. Miren, mis amados, cuántas veces pasamos por las calles, pasamos por lugares que son un poquito feos y vemos literatura en el piso. Mis amados, vaya a creer que hay literatura que puede cambiar la vida de una persona en diferentes áreas. Por ejemplo, si quiere cambiar la vida en el área de la economía, ahí en el piso hay libros que hablan de cómo la persona puede lograr tener una educación financiera y poder cambiar su vida en un lapso de tiempo en esa área. Cómo hay literatura que habla de sanidad, la preciosa Biblia, que hay veces está con polvo, está por allá arrumada, y sabe que lamentablemente las personas alimentándose de las mentiras del diablo, de las mentiras de este mundo, de las mentiras de los noticieros, de muchas cosas que lo que hacen es infundir temor en las personas. Por eso es que Adán estaba así, con miedo, con temor, escondiéndose de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque se había alimentado de la fuente equivocada. Había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde él no debía de haberse alimentado de esa fuente. Por eso, mis amados, la verdad es que si queremos cambiar nuestras vidas, tenemos que leer el libro, tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a las escrituras, tenemos que leer la palabra. ¿Y sabe qué? Leer la palabra pero con fe. Imagínese usted lo que le pasó a Israel. Israel, cuando sale de Egipto, dice la Biblia que salió con mano poderosa. Eso significa que salieron con milagros, con señales, con prodigios. Y nosotros ya sabemos cuántos milagros Dios hizo a través de Moisés, a través de Aarón, allá en la tierra de Egipto. Cómo se abrió el mar rojo, cómo el Señor sustentó a su pueblo con codornices, con agua de la peña, cómo había una nube que lo seguía en el día y una columna de fuego que lo seguía en la noche. Pero imagínate, un poquito más adelante, tenían al mejor mentor de mentores, porque dice la palabra que Moisés fue un hombre que habló con Dios cara a cara. Imagínese usted la clase de mentor, la clase de instructor como era Moisés. Pero dice la palabra que Moisés se sentaba desde la mañana hasta la tarde, enseñándoles los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos del Señor.
De tal manera que un día llegó su suegro y lo vio así y le dio un buen consejo. Le dijo, no se quede todo el día ahí porque te vas a cansar y tu pueblo va a desfallecer. Usted y el pueblo que le está enseñando. Ahí fue donde Moisés estableció líderes, colaboradores, para que le ayudaran a llevar la carga a través de la enseñanza, a través de la instrucción. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel, mis amados? ¿Por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? Con tremendo mentor que tenían, con tremendo maestro de la palabra que tenían ahí como Moisés. Pero dice la Biblia que de nada les aprovechó. Ellos sí oían la palabra, pero de nada les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Porque uno como predicador, uno como siervo del Señor puede estar dando una palabra de revelación, como esta palabra que estamos dando, una palabra de fe, una palabra que nutra, una palabra que bendiga, que levante. Pero si la persona no tiene la actitud correcta de oír, si la persona no tiene la actitud de colocarle fe a esa palabra, de apropiarse de esa palabra, de decir, tomo esta palabra para mi vida, de esa palabra no va a llevar ningún resultado en su vida. Por eso dice el apóstol Santiago que muchas personas son como la persona cuando se mira en el espejo. Se considera el rostro, pero cuando da la espalda ya se olvida cómo era. Porque no miramos atentamente a la ley de la verdad, a la ley de la palabra. No la miramos atentamente, no la escudriñamos. Recuerde que el Señor Jesús dijo, escudriñar las escrituras, leerlas, estudiarlas, apropiarse de ellas. Dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y así que, mis amados, el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida, porque oían la palabra, tenían enseñanza de la palabra desde la mañana hasta la tarde, todos los días. Pero no les aprovechó, ¿por qué? Porque no la oían con fe. Entonces, mis amados, la enseñanza que Dios nos da hoy es, volvamos a leer el libro. Porque la vida de nosotros es una vida integral, mis amados. Cuando la palabra del Señor, cuando Dios le dijo a Moisés, a Josué, nunca se aparte de tu boca las palabras del libro de la ley, sino que las meditarás de ellas, hablarás al acostarse, a levantarse en el campo y en la ciudad, a tus hijos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis amados, ahí está la victoria. Mucha gente quiere mejorar su vida en diferentes áreas, en la economía, en la salud, en las relaciones humanas, en las relaciones de familia, pero no vamos al libro, no vamos a leer el libro. Mis amados, ahí está el secreto. Vayamos a esa fuente inagotable que son las Escrituras. Recibamos la enseñanza correcta. Porque, mis amados, a la final del día, la vida de la persona depende de la enseñanza que tenga en su cerebro, de la enseñanza que tenga en su vida. Si tienen la enseñanza correcta, su vida será correcta. Si tienes la enseñanza incorrecta, pues su vida será incorrecta. Entonces la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que se ajunta con necios será quebrantado. Entonces por eso, finalizando, dice la Biblia que las armas de nuestra justicia no son carnales, sino que son poderosas de Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas, argumentos, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús, a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, mis amados, dejemos de ver noticieros, dejemos de hablar con gente, de andar con gente negativa, con gente que solamente expanden las falsas noticias, expanden los falsos rumores. Miren, la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí y a ti no te tocará el mal. Seremos bendecidos, prosperados en todo lo que emprendamos. No importa cómo esté el mundo, dice la Biblia, que el pueblo de Dios en los días de hambre, nosotros seremos saciados. Ese es el lenguaje celestial. Ese es el lenguaje de la verdadera enseñanza que tenemos que hablar. Como dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Bendito sea su nombre.
Así que, mis amados, no le prestemos el oído a rumores de malas noticias. No, siempre hablemos la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesús está en su trono. Allá está sentadito. Nadie lo va a quitar de ahí. Ni el diablo lo va a quitar de ahí, porque el diablo ya fue lanzado de esos lugares celestiales. Aleluya. Ya el Señor está sentado en su trono. Bendito es su nombre. Ya Él coronó la batalla, la victoria, ya la obtuvo. Así que nosotros estemos tranquilos, reposados, sin temor del mal. Mis amados, que Dios me los siga bendiciendo y que esta palabra quede grabada en las tablas y escritas en su corazón. Nos estamos viendo con la ayuda de Dios. Que Dios me los siga bendiciendo grandemente.